A nuestro invitado. Pichincha Universal. 17 horas con 30 minutos, queridos amigos, y en este momento ya hacemos conexión con nuestros invitados. Como lo habíamos dicho en la introducción de este espacio de noticias, contamos con la presencia de Cristian Castillo, experto en administración pública, y Pablo Dávalos, analista económico y político. Quiero dar la bienvenida y un saludo fraterno a ambos. Quiero comenzar con Cristian Castillo. Cristian, ¿me confirmas, por favor? Un saludo de parte de Andrés Durán. Me acompaña Adrián Acosta. Adrián, Andrés, un gusto saludarlos. Un gusto también compartir espacio con Pablo Dávalos. Un saludo cordial también a él. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. A ver, lo que nos convoca es analizar lo que está sucediendo hoy dentro del legislativo. Yo me pregunto si los legisladores lograron comprender de que tenemos por delante una crisis sanitaria sin precedentes, una sindemia sin precedentes de la historia, no solo nacional, sino a nivel mundial, y por supuesto también una crisis económica inducida, dicen algunos autores, uno de ellos es el propio Pablo Dávalos. ¿Qué decir al respecto de ello? ¿Por qué no se llegan a acuerdos? ¿Se puede quizá repetir esa luna de miel del año 1999 en la que la democracia popular y el Partido Social Cristiano terminaron siendo los grandes artífices de lo que posteriormente se conoció como el salvataje bancario? Pues bueno, buenas tardes una vez más. Lo que está pasando, la primera pregunta que hace Andrés es importante. ¿Entenderán los asambleístas? Parece que no. Es como difícil entender el comportamiento de los sectores, precisamente porque ellos son los únicos que tienen en sus manos la oportunidad de revertir la pésima calificación que tiene la Asamblea, que terminó sus funciones ayer, y poder deponer sus armas, sus perspectivas y sus propios intereses en función de una agenda mínima para la reconstrucción del país. Y en ese sentido parece que prima más, no sé, el cálculo político y el interés de cómo me ubico mejor para poder enfrentar lo que viene en 4 años, como si es que estuviésemos en una situación diferente a la que la que usted acaba de reflejar, ¿no? Ahí me parece triste que entiendo que más de 100 asambleístas nuevos en su totalidad, pero si mal no estoy, son como 120 asambleístas nuevos, y que llegan a repetir básicamente las mismas prácticas de todo, de las asambleas y de los congresos anteriores. Me parece que es triste y creo que pierden una oportunidad valiosísima para legitimar su accionar, considerando que tenemos 4 años por delante en los cuales, con los marcos normativos actuales, no vamos a poder subsanar toda la cantidad de problemas que nos caen al mismo tiempo. Quiero integrar a esta conversación a Pablo Dávalos, un reconocido analista económico, pero esta vez no vamos a hablar de economía. Pablo es muy cercano a Pachacutic. Yo quiero consultarle, Pablo, ¿cuál es la salida ante este empantanamiento? Pachacutic definitivamente no quiere saber nada de hacer un acuerdo con UNES. Se denuncia de que se pretende hacer una amnistía, indultos, o crear una comisión de la verdad. ¿Es válido este argumento, Pablo? Primero que todo, muchísimas gracias, Adrián. Saludos a Andrés, saludos a Cristian y saludos también a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Creo que todos los ecuatorianos en este momento estamos expectantes de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Y creo que la política en este país nunca deja de dar sorpresas. Jamás nos habríamos imaginado que el candidato de esta nueva aplanadora que estaba por constituirse pierda por un voto socialcristiano, y además uno de los socialcristianos de cepa, como César Ron, ¿no? Hemos visto también el rechazo que ha tenido la Asamblea con respecto a Salvador Quispe, que era la carta que quería jugarse Pachacute, y estamos viendo cómo la Asamblea empieza a hacer algo que siempre debió haber hecho, pero que en los últimos 20 años no lo hizo, de pronto por las circunstancias, o en todo caso los últimos 17 años, y es la negociación. Una asamblea es un espacio para conversar. El nombre parlamento proviene justamente de parlamentar, que es hablar. La asamblea está ahí para negociar, está ahí para hablar. Es el espacio que permite la confluencia de todos los sectores sociales para que logren negociar y establecer las leyes que son las que en definitiva marcan la ruta de la democracia y la institucionalidad.
De hecho, es el primer poder del Estado, ¿no? Está en la Constitución, es la primera función que se define como tal. En consecuencia, ahora estamos asombrados porque la Asamblea está parlamentando, la Asamblea está hablando y tiene que buscar consensos. Para eso es la Asamblea. Tiene que buscar las formas de confluencia, las formas en las cuales ceden. Ahora Pachacute va a tener que aprender que no puede imponer sus criterios. UNES, a pesar de la importante minoría que tiene, de hecho la primera minoría, tiene que aprender que también hay que negociar, hay que hablar. Los socialcristianos tienen que aprender también que el oportunismo a veces no necesariamente representa una buena opción. El gobierno tiene que aprender a buscar la gobernabilidad, porque estamos en eso. Y esto es interesante lo que estamos viviendo, y esto va a marcar la Asamblea de aquí a futuro como un espacio de deliberaciones constantes y donde vamos a tener mayorías fugaces, mayorías que pueden durar un día, una semana, un mes, y que tienen que ver con las agendas programáticas. Y eso tiene que ser, y está bien. Está bien porque nos habíamos acostumbrado a una asamblea que simplemente se convirtió en oficina de trámites del Ejecutivo, donde un partido político no necesitaba conversar absolutamente con nadie, no tenía que, si tú quieres, buscar acuerdos, porque tenía totalmente la mayoría y no le importaban los demás. Esos tiempos se acabaron. Me parece saludable para la democracia, saludable para el país, que ahora la asamblea, por ejemplo, haya tenido que sesionar después de un tiempo hasta que lograr consenso, lograr acuerdos, estar obligados a eso. A mí me parece bien, me parece interesante, ¿no? Porque eso es la asamblea, eso es la democracia, es la vida política de un país. Y que esos puntos sean programáticos, que esos puntos sean bajo una agenda concreta y que tiene que ver con líneas rojas que no pueden pasarse. Y una línea roja, por ejemplo, es la defensa de la Constitución. O sea, no podemos irnos, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, pero no podemos irnos por encima de la Constitución. Tenemos que siempre circunscribirnos a la Constitución. Entonces, si me dices qué opino, yo pienso que, y en contra no sé, de otros criterios, pienso que está bien. Pienso que por fin tenemos una asamblea, no sé la decisión que vayan a tomar, pero en todo caso es una asamblea que empieza a tratar de deliberar, buscar acuerdos, conversar, consensuar, dialogar, es decir, parlamentar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Pablo. Cristian, quiero retomar contigo el diálogo. Es sugestivo el criterio de Pablo en ese sentido. Me parece que efectivamente la Asamblea está para eso, para parlamentar. Pero también hay otras cuestiones que estamos dejando de lado que me parecen centrales, como por ejemplo este acuerdo con el que llega el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la presidencia. Digo, yo comentaba a modo anecdótico que en junio del año anterior entrevisté a César Ron. Él me dijo que el acuerdo que existía en ese momento en el legislativo 2017-2021 era entre Creo y el morenismo. Posteriormente, 3 semanas después, se concretó la alianza política entre Creo y el Partido Social Cristiano. Y ahora está rota esa alianza con la que ganaron las elecciones. Pensando en términos de gobernabilidad y pensando que en el Ecuador claramente hay una excesiva presencia o un hiperpresidencialismo, ¿le va a ser sencillo al señor Guillermo Lasso gobernar o no? Yo ya decía antes, justo en segunda vuelta, los problemas que iba a enfrentar el presidente en el caso de que ganase Lasso, que precisamente pasó, porque ni siquiera tenía una mayoría, estaba muy lejos de alcanzar una mayoría significativa para poder imponer su agenda, para poder llevar a la práctica la agenda de gobierno, que es lo que vamos a ver que tenemos que ver. Y en ese sentido me parece que es un pésimo precedente para la credibilidad del propio presidente, el que, ojo, a mí lo que pasa con el presidente cristiano me tiene sin mucho cuidado, pero es, no sé, pues finalmente si es que tienes una alianza o un acuerdo entre actores políticos que entienden determinada caballerosidad y como se determinada coherencia, esperarías de cumplimiento de esos acuerdos y no romperlos a la primera de bastos, como decía mi abuela. Pues. Y claro, ni siquiera el presidente está posicionado y ya ha dejado en tela de duda su propia credibilidad y qué tanto podemos confiar en sus acuerdos o en sus propuestas. Y más aún cuando para poder implementar muchas de su agenda va a necesitar, claro, una conversación y un diálogo, como propone Pablo, con actores que ideológicamente son su antípoda, pues, porque, bueno, no sé, yo me imagino que en la agenda de Pachacuti o en la agenda de UNES, no, como que, por ejemplo, tratados de libre comercio o medidas que precaricen el ámbito laboral o que permitan la privatización de las empresas o que se delegue a la administración privada, a los hospitales, las escuelas, no me parece que jamás pudiera pasar.
por más diálogo que existe, por más espacio de consenso, entendería yo que eso no puede suceder. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de gobernabilidad que va a acceder o que va a utilizar el presidente Lasso para poder implementar su agenda? Y claro, ahí, bueno, solamente diré, me queda la duda, ¿no? Que vamos a ver otra vez el reparto de toma para que no molestes, porque claramente ya el reparto programático no hay, pues que sería lo obvio, ¿no? La distribución de la búsqueda del equilibrio al interior de la coalición gobernante se acabó. Entonces, ¿cuál es la coalición gobernante ahorita? Solamente es el presidente Lasso. Y esta coalición reducida va a estar presa entonces de lo que pase en la Asamblea, porque aun cuando hay el afán de establecer los 5 o 6 elementos fundamentales que necesitamos para salir de esta crisis, es claro que eso no es todo en la construcción de la agenda y que habrá que afinar determinados asuntos que, insisto, están en la antípoda ideológica y que entendería yo, Pachacuti, UNES, que son partidos ideológicos, entendería yo, van a tener su punto de vista y finalmente entre los dos suman. Solo entre los dos, sin contar a IDE, que bueno, tal vez parece que no es tan ideológico, finalmente suman una mayoría. ¿Y cómo va a ser el presidente Lasso entonces en ese contexto? Entonces, claro, tu reflexión para mí es muy importante porque sienta un precedente muy feo en la gestión de la gobernabilidad en la Asamblea, pero también para el 52% o 53% de la población que votó por él. Y en un O sea, escenario excepcional, Así es. digo, sindemia de promedio. Así es, completamente no es el escenario que teníamos en 17, es un escenario donde deberíamos tomar medidas rapidísimas. Claro, las 9 millones de vacunas probablemente no requieren aprobación de la Asamblea, ¿no? Pero y el resto de cosas que están en su plan de gobierno, los acuerdos con libre comercio, el ingreso a la Alianza del Pacífico, avanzar en la firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etcétera, etcétera. La implementación del tema minero, viste que dijo, entendí yo que va a crear nuevamente el Ministerio de Minería, o sea que asumo que tiene una agenda minera también. Eso, y claro, se entiende que es coherente con su propuesta ideológica, pero eso se va a chocar de nuevo con la Asamblea y si es que él mismo ha dilapidado de una manera que me parece que eso es lo que ha pasado el día de hoy, insisto, me da igual lo que pase con el Partido Cristiano, pero no me parece que es muy sano romper tu alianza ni siquiera sin haber empezado a gobernar. Se está poniendo el mismo muy difícil el camino y, insisto, está poniendo en tela de duda la propia credibilidad que tendría que construir. Muy bien. Pablo Dávalos, hace unos instantes en su intervención anterior, ha defendido la posición de Pachacuti de no hacer acuerdos con UNES. Por lo que habíamos comentado anteriormente, se denuncia de que se pretende impulsar amnistías, indultos y crear una comisión de la verdad para revisar los casos en los que han sido encausados judicialmente actores políticos del correísmo. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante, Pablo, y es que en todas las glosas, todos los procesos por supuesto uso irregular de recursos del Estado, nacieron de un contralor, el contralor Pablo Celi, que hoy se encuentra detenido, investigado por delincuencia organizada por el caso Las Torres. Ahora conocemos que se negociaban el desvanecimiento de millonarias glosas. Con este antecedente, no queda el beneficio de la duda respecto de que si en realidad se hizo justicia o en realidad hubo persecución, y en ese sentido no ameritaría que se revise esto, Pablo, o ustedes están defendiendo en este caso al contralor Pablo Celi. Estimado Adrián, yo nunca he dicho que estoy de acuerdo con lo establecido con Pachacuti de no negociar con UNES. Yo he dicho que me parece bien que en la Asamblea empiecen ya a debatir, a conversar, porque es el espacio de parlamentar. Eso es lo que había dicho, ¿no? Que se recuperen posibilidades de diálogo nacional y que la Asamblea sea el espacio de esos diálogos. Entonces, no, nunca he defendido a Pachacuti ni a absolutamente nadie, porque creo que como analista deberías tener una posición, al menos en mi caso, un poquito más objetiva, y eso es lo que trato de hacerse más objetivo, ¿no? Por eso, o sea, lo que hace Pachacuti a mí me parece, de hecho, lo que te dije en la reflexión anterior fue que Pachacuti se ha dado cuenta que el cuadro que ellos propusieron, que Salvador Quispe no tenía el apoyo que ellos habían esperado, no tuvo los votos cuando propusieron el nombre de Salvador Quispe, ¿no? Entonces, hasta ahí fue mi intervención. O sea, no he calificado en absoluto lo que ha hecho Pachacuti. Ahora bien, es obvio también que los partidos políticos ideológicos van a tratar de imponer su ideología o moverse dentro del andarivel que determine su ideología.
es lógico que socialcristianos o que creo que son partidarios de una ideología de libre mercado van a tratar de generar políticas públicas en función del libre mercado. Y es relativamente obvio que UNES, o al menos Pachacuti, que son opuestos, al menos teóricamente, esas ideologías van a tratar de contrarrestarlas, ¿no? A mí me parece evidente. Pero también es obvio que la institucionalidad que se construyó con Lenín Moreno es una institucionalidad que debe ser revisada. Entre esa institucionalidad obviamente está el contralor Pablo Celi, ¿no? Ahora sabemos algo que de pronto era vox populi, si se quiere, ¿no? El rol que tuvo Pablo Celi, por ejemplo, cuando se quemó la Contraloría. Y que sotto voce se decía que el mismo Pablo Celi y la misma Contraloría tenían que ver con ese acto de haber quemado desde adentro de la Contraloría. El rol espurio de algunas formas de hacer lawfare desde la Contraloría, atacando a personajes políticos. Pero no solo en la Contraloría, yo también pensaría en la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, que se inventa juicios como influjo psíquico y demás, que le hace muchísimo daño a la institucionalidad. Entonces, yo coincido en un hecho, y es que el presidente Lasso tiene condiciones de gobernabilidad muy precarias. Coincido en eso porque su bloque parlamentario es muy pequeño. Coincido también en el hecho que hay otro vector en este momento que está latente y es la movilización social. Recuerda que el Ecuador se ha caracterizado por muchísima movilización social. Coincido también en el hecho de que Pachacuti todavía le cuesta aprender a manejar el poder que tiene. Tiene un enorme poder, es la segunda minoría más importante de la Asamblea y tiene una capacidad de movilización nacional a través de la CONAIE, pero todavía no sabe acomodar ese poder, ¿no? Y tenemos una institucionalidad que con Lenín Moreno realmente perdió toda credibilidad, toda legitimidad, es igual grado cero, si tú quieres, de la honestidad, ¿no? El caso de los hospitales y demás, y que es necesario que el próximo gobierno reestructure la credibilidad nacional y la reinstitucionalización. Esos, al menos a mí me parecen los puntos esenciales de este debate. Listo, muchas gracias, Pablo. Quiero retomar el diálogo con Cristian. Cristian, lo que plantea Pablo me parece central. Evidentemente no se le puede endosar la responsabilidad de los sucesos, digamos, del giro político-económico a un solo actor político en el marco de esta transición que hemos vivido estos últimos años. Pero yo creo que ese poder que menciona Pablo, de la CONAIE y de Pachacuti, claramente es polimorfo. Y hay expresiones de izquierda como hay expresiones de derecha. Yo quiero también hacer mención al trabajo que se ha realizado en el legislativo, en la función legislativa 2017-2021. Claramente Pachacuti apoyó las reformas económicas más fuertes del señor Moreno, en contubernio con el señor Lasso, Movimiento del Partido Social Cristiano. Y claramente el correísmo se mantuvo a una distancia bastante prudente de todas esas reformas económicas. ¿Cómo entender eso? Porque seguimos discutiendo esta situación a vísperas de una asamblea que tampoco encuentra acuerdos, que si bien está discutiendo y dialogando, yo no le veo realmente un horizonte político. Ya se rompió y se divorció el Partido Social Cristiano de Creo, y además tampoco hay certidumbre en una alianza de las izquierdas o del campo nacional popular. ¿Qué decir al respecto, estimado Cristian? Y creo que retomaría las primeras palabras de Pablo en relación a la importancia que usted también decía, Andrés, sobre la importancia de entender el contexto histórico primordial que tenemos y completamente atípico y que requiere la necesidad de bajar las armas y de parlamentar y de hablar y de buscar mecanismos de consenso. Es evidente que el presidente Lasso tiene tantos problemas de gobernabilidad que su agenda no se va a poder implementar en teoría en una agenda tan fragmentada y abiertamente opuesta. Pero es evidente también que los bloques ideológicos como UNES, como Pachacuti, probablemente algo de la izquierda democrática, tampoco pueden imponer por sí solos su agenda por el modelo presidencialista que finalmente no podría llegar a buen término cualquier ley que se genere. Y entonces ahí, no sé, como que se me viene a la mente el ejercicio de Nelson Mandela cuando llegó a la presidencia de Sudáfrica y convocó a todos los actores posibles en un ejercicio muy interesante de definición de 4 o 5 objetivos fundamentales para la construcción o la consolidación de la nación sudafricana en 20 años. E hizo un ejercicio que me parece muy interesante y que tiene que ver con haciendo una campana de Gauss, simplemente no convocar a los que están en los extremos demasiado, que son incapaces de reconocer al otro. En cuanto había una capacidad de reconocer al otro, podías empezar en un proceso de diálogo. Y en ese proceso de diálogo buscar, digamos, bueno,
este concepto de la tercera vía, qué sé yo, de cómo disminuimos la propuesta de libre mercado bastante neoliberal, en algunos casos pseudo libertaria, y cómo cede esas posiciones, y lo mismo cómo cede las posiciones desde el progresismo, desde la izquierda tradicional, desde el socialismo del siglo XXI o del siglo de lo que sea, para encontrar el espacio medio en el cual podemos al menos acordar los tres, los cuatro elementos fundamentales que permitan sacarnos de la crisis, superar la crisis sanitaria, recuperar las condiciones económicas que teníamos hasta el 19 al menos, y que eso permita la consolidación de este conjunto de actividades y que luego sí podamos ser más divergentes en el resto de tareas. Pero ahorita mi principal preocupación es de quién es esta responsabilidad y dónde está. Porque naturalmente tendría que ser del presidente Lasso, pero el presidente Lasso él mismo se ha dado una zancadilla y ahora es como difícil creerle, pues, porque claro, los demás bloques van a decir cómo va. Y en relación a la Asamblea tenemos, por desgracia, unas posturas casi que personalistas de guaguas de colegio que no se pueden tolerar porque ciertos actores de Pachacuti no quieren saber nada con el correísmo y el correísmo lo mismo, ¿no? Entonces, claro, no con Salvador Quispe, pero ni a comprar canguil, pero no con Pierina Correa, ni a comprar helado. Bueno, okay, vamos a ver un poco. Tenemos que bajar aquí la discusión porque, de lo contrario, estamos perdiendo esta ventana de oportunidad que se nos presenta. Y de vuelta, entonces, ¿de quién es esta responsabilidad? Insisto, para mí tendría que haber sido de Lasso. Pero el presidente Lasso acaba de mismo, insisto, de prestar la zancadilla. Entonces está en la Asamblea, pero estamos empezando mal, pues en la Asamblea, si no somos capaces ni siquiera de generar condiciones. Ojo, que no estamos discutiendo ninguna ley. O sea, siempre estamos viendo quién va a presidir la Asamblea. Que yo sé que no es lo menor, pero bueno, vamos. No sé, tendrían que haberse generado condiciones diferenciadas que no están dadas y que más, a mí en lo personal, yo soy más de ver los vasos medio vacíos y lo veo con menos optimismo, ¿no? Y ahí espero pues que haya este aprendizaje pues precisamente de lado y lado y que podamos dejar de perder tiempo porque ya llevamos año y más de pandemia y hemos perdido un año fundamental gracias pues precisamente a un gobierno que se ha caracterizado por ser lo más ineficiente posible. Muy bien, lamentablemente se nos termina el tiempo. Brevemente, Pablo, quiero pedirle una breve conclusión. ¿Cuál es la salida a este tema que está entrampado en la Asamblea Nacional? Mira, Adrián, lo que hemos visto y lo que podemos constatar es lo siguiente. La ruptura con el Partido Social Cristiano le orilla al presidente Lasso a buscar acuerdos más al centro. Es decir, ya no puede ir a la derecha porque el bloque de la derecha es muy débil y además su ruptura es estratégica porque, claro, no quiere ceder espacios de gobierno a un partido que tiene una voracidad de poder realmente importante como los socialcristianos, ¿no? En consecuencia, al desprenderse de los socialcristianos al inicio de su gobierno, lo que hace es ir al centro. Al ir al centro tiene que buscar acuerdos con independientes, tiene que buscar acuerdos con partidos más proclives. Eso significa que va a morigerar su agenda, al menos esa agenda que le permita tener gobernabilidad. De otro lado, esta coyuntura le deja muy mal parado al Partido Social Cristiano, pero más parado le deja a UNES, porque UNES quiso construir una aplanadora, como bien nos recordaba Durán en su inicio, como la aplanadora del 98 que aprobó las leyes de la AGB, por ejemplo, conformada por roldosistas, Democracia Popular y en ese entonces por el Partido Social Cristiano. Más o menos se quiso repetir la historia y para el caso de UNES también me parece importante señalar que UNES ha mantenido mucha consistencia ideológica en estos últimos años. Ha sido una especie de baluarte en la defensa de leyes que afectaban al pueblo ecuatoriano, a diferencia de Pachacuti, efectivamente, que tuvo un vaivén, a veces se apoyaba, otras veces no. Nosotros hemos pedido la expulsión de esos compañeros o excompañeros de Pachacuti que votaban por las leyes neoliberales, hemos sido autocríticos en eso, pero ese recorrido acaba de anularse, o en todo caso acaba de ser seriamente herido con la alianza con los socialcristianos. UNES no puede hacer alianza con los socialcristianos, es que no puede, porque Perfecto. tiene que pagar una factura muy alta y acaba de pagar. Muchas gracias. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Finalicemos entonces rápidamente con Cristian. En caso de que no se proceda con este acuerdo por la gobernabilidad, ¿hay la posibilidad quizá de que se extienda los mecanismos que hemos vivido estos últimos años? Reparto, tongo, por debajo de la mesa, tras bastidores. Una conclusión muy breve, por favor. Vamos a ver cómo reacciona el presidente Lasso ante este hecho. Vamos a ver si es que digamos, en una faceta estadista, está dispuesto a disminuir posiciones, acercar posiciones y rendir determinados asuntos que paleran bandera para poder lograr determinada gobernabilidad, o utiliza el espacio del tongo y el reparto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Insisto, el día de hoy acaba de mostrar un precedente incómodo,
que nos hace dudar de cuál va a ser el camino, si realmente el del estadista, como debería ser, o el del reparto, como fue el caso de Moreno, lo cual tampoco sorprendería, ¿no? Bien, queremos agradecer a nuestros invitados, a Cristian y a Pablo, por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy Un gusto amables. enorme. Gracias a ustedes. Un saludo, Pablo, que esté muy bien.